Bienvenidos a nuestro curso de Excel desde cero. Capítulo 5. Referencias relativas y absolutas. Una referencia en Excel identifica una celda o rango de celdas dentro de una hoja de trabajo y le hace saber a Excel en dónde buscar los valores que se quieren utilizar en una fórmula. Existen dos tipos de referencias que utilizamos en Excel. La primera de ellas se conoce como referencias relativas. Una referencia relativa es aquella que Excel puede modificar libremente para ajustarla y utilizarla dentro de una fórmula. Se inserta en una celda cuya fórmula se actualiza cuando la arrastramos o la copiamos a otra celda de la hoja de cálculo. Si cambiamos la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia se modifica. Si se copia la fórmula en filas o en columnas, la referencia se ajusta automáticamente. Por el otro lado, tenemos a las referencias absolutas. Una referencia absoluta es aquella en donde Excel no la puede ajustar para adaptarla a la fórmula conforme cambia de fila o de columna. Las referencias absolutas permanecen constantes sin importar a dónde se copie la fórmula. Una referencia absoluta hace referencia a una celda en concreto y esta permanece invariable sin importar dónde copiamos la fórmula que contiene. Si cambia la posición de la celda, la fórmula permanece inalterada. Las referencias absolutas se representan anteponiendo tanto a la letra como al número que define la celda el signo de $. Para verlo más claro, vamos a utilizar esta tabla en la que a diferentes marcas de autos vamos a tener que calcularle el IVA, el total y a este total agregarle algunos aranceles. Vamos a ir a la celda C5, la seleccionamos, presiono igual y hacemos referencia a la celda como lo aprendimos en el capítulo anterior. En esta ocasión voy a ayudarme del mouse y voy a multiplicar por 0.16, que es el porcentaje del IVA. Presiono Enter y obtengo el impuesto de 48,000 pesos. Obviamente en las celdas de abajo no debería ser el mismo procedimiento, sino únicamente copiar la fórmula y pegarla en las celdas de abajo. Voy a seleccionar Control C para copiar y selecciono todas las celdas, presiono Enter y nuevamente, como pueden ver, ya me calculó el IVA de cada uno de estos importes. Posteriormente vamos a calcular el total, nuevamente escribo igual. Selecciono la referencia y esta referencia la voy a sumar más el IVA. Escribo más, selecciono el IVA y presiono Enter. Ahora de nuevo vamos a copiar, presiono Control C, selecciono todas las celdas de abajo y presiono Enter. Nuevamente ya tenemos la suma de todos los importes. Como pudiste observar en cada uno de los cálculos que hicimos, conforme copiamos la fórmula hacia abajo, va tomando la celda correspondiente a cada fila. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que es la fila B5. Al copiar la función hacia abajo, tenemos que es la celda B6. Posteriormente la celda B7 y así sucesivamente. Es a eso a lo que le llamamos referencia relativa, es decir, que conforme copies la celda hacia abajo, esta se va a ir adaptando a la celda correspondiente. Lo mismo sucede para el cálculo de totales que hicimos. Puedes ver que la referencia B5 y C5, si las copio hacia abajo, van a tomar la celda correspondiente a la fila 6, es decir, la celda B6 más la celda C6. Nuevamente, copiado hacia abajo, vamos a tener la celda B7 y la celda C7. Nuevamente te repito, a esto es a lo que llamamos referencias relativas. Ahora imaginemos el siguiente supuesto. A este total que tenemos de cada una de estas marcas, hay que agregarle los 1500 que tenemos de aranceles en esta celda. Considerando que aún no conocemos qué son las referencias absolutas, lo que tal vez yo haría sería escribir igual, selecciono el monto y lo sumo más estos 1500. Esto me va a dar un importe de 349,500, lo que es correcto. Pero ¿qué sucede si yo presiono Control C, copio hacia abajo y pego la fórmula?
En este caso, las referencias relativas no me permitirían hacer un cálculo correcto, puesto que conforme yo bajo la fórmula, recuerden que la referencia relativa va a ir bajando conmigo. Vamos a ver el efecto de las referencias para que veas qué fue lo que sucedió. Para ver las referencias voy a presionar F2, en este caso el cálculo es correcto, pero ¿qué sucede en el siguiente? Conforme a la referencia relativa vamos a bajar, entonces ya no estaría yo seleccionando los 1500, sino estaría seleccionando una celda en blanco. Posteriormente seleccionaría la celda D7 y la D4, y conforme vaya yo bajando, entonces mi cálculo ya no sería correcto. En este caso lo que tendríamos que usar entonces debería ser una referencia absoluta. El efecto de la referencia absoluta nos permitiría ir bajando la celda y que la referencia a esta celda no se mueva. Vamos a borrar nuevamente los cálculos erróneos que hicimos de este lado. ¿Y qué es lo que debemos hacer para crear una referencia absoluta? Voy a seleccionar igual, selecciono el monto 348.000 y ese lo voy a dejar como una referencia relativa. Ahora voy a presionar el signo más y aquí viene lo importante. Hago referencia a la celda D2 y presiono F4. Al presionar F4 se va a anteponer un signo de dólar antes de la letra y antes del número, lo que va a indicar que esa es una referencia absoluta, es decir que ni la fila ni la columna sufrirán un cambio aunque la fórmula se mueva. Vamos a presionar Enter y ahora vamos a copiar la fórmula hacia abajo. Selecciono las celdas, presiono Enter y ahora vamos a ver qué es lo que sucedió. Presiono F2 para ver la fórmula y es correcto, 348.000 más 1500 es igual a 349.500. Vamos a presionar F2 y como pueden observar, aunque la fórmula bajó, se sigue conservando el valor de 1500, lo que me indica que apliqué la referencia absoluta de manera correcta. Vamos a ver los siguientes, nuevamente D7 más D2, bajé la fórmula y tampoco se modificó el arancel de 1500. Vamos a ver la siguiente y podemos así bajar infinitamente aplicando una referencia absoluta sin que esta referencia sufra un cambio. El efecto real del signo de dólar es identificar qué parte de la referencia debemos fijar, si la fila, la columna o ambas. Es por ello que te quiero mencionar que existen también unas referencias mixtas, es decir, podemos fijar dentro de la referencia si únicamente queremos fija la columna o únicamente queremos fija la fila. Partiendo de ese supuesto, vamos a hacer la siguiente operación. Escribo igual y selecciono el monto de la izquierda. En este caso lo voy a sumar nuevamente con los 1500. Recuerden que les dije que presionaran F4 para crear la referencia absoluta. Lo presiono una vez, pero fíjense lo que sucede si lo presiono nuevamente. Ahora tengo una referencia absoluta que únicamente me deja el signo en la referencia a la fila, es decir, en la fila 2. Nuevamente, si presiono de nuevo F4, me va a dejar la referencia en la columna, es decir, en la columna D. Y nuevamente, si vuelvo a presionar, me deja la referencia relativa. Así, si presiono F4 durante muchas veces, vamos a poder tener las diferentes combinaciones de referencias absolutas y relativas que podemos manejar. Para nuestro caso necesitamos de una referencia mixta, es decir que voy a dejar fija la fila o la columna. Vamos a presionar F4, en este caso tenemos la referencia absoluta tanto en la fila como en la columna, pero ahora vamos a presionar F4 nuevamente y vamos a quedar con la fila fija. Presionamos Enter y obtenemos el resultado. Voy a copiar la fórmula hacia abajo y vamos a ver qué sucede. La referencia se conserva para la primera operación en la fila 2. Nuevamente, la referencia se va a conservar en la fila 2. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con la referencia que tenemos aquí? La diferencia es que si la referencia que yo tengo aquí la muevo del lugar pero de manera horizontal, es decir, si la muevo hacia acá, la referencia se va a conservar en la fila D2,
¿Por qué? Porque la referencia absoluta la estoy haciendo tanto en la fila como en la columna, es decir, que no se va a mover si yo me muevo de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Sin embargo, en este caso, yo la referencia solo la dejé para la fila, es decir, que si me muevo de arriba hacia abajo, que es como se moverían las filas, la referencia se va a conservar, pero vamos a ver qué sucede si alguna de estas fórmulas yo la muevo de manera horizontal. Vamos a ponerla aquí. En este caso la referencia ya se movió, porque solo indiqué que la fila fuera referencia absoluta. Estoy dejando referencia relativa para la columna. Es en este caso a lo que llamamos referencias mixtas. Con esta información ya estás en posibilidad de entender los tipos de referencias de la hoja de cálculo. Solo resta adaptarlo a tus necesidades y dar claridad a tus referencias para evitar duplicar actividades. Usuario que nos ves por primera vez, te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón rojo y que también visites microsoftexcelatodonivel.com. Esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente capítulo.